La Patagonia, ubicada en el extremo sur de América, es una región compartida por Argentina y Chile. Con una superficie de 1.060.631 km², se caracteriza por su clima extremo, con inviernos muy fríos y duros, así como por sus impresionantes montañas, bosques y glaciares. Esta área cuenta con una baja densidad de población y se cree que los primeros humanos llegaron alrededor del año 10.000 AC. Las leyendas de los pueblos nativos de la zona abundan en relatos sobre gigantes que habitaban estas tierras. Incluso los primeros europeos que pisaron la región informaron sobre la existencia de estos gigantes y llegaron a interactuar con ellos, como veremos más adelante. Documentos históricos, leyendas y diversas pruebas respaldan la existencia de gigantes en toda América, siendo descritos mayormente como pelirrojos, con 6 dedos en cada mano y pie, una doble fila de dientes, y una estatura que oscila entre los 3 y 4 metros. Estas descripciones sorprendentemente coinciden con testimonios provenientes de los Andes y también se asemejan a las descripciones de los nativos norteamericanos. Además, se han encontrado relatos similares en regiones tan distantes como Asia, Europa y Oriente Medio. Queda claro que en el pasado existió una raza de gigantes con estas características, e incluso con otras, pero todos comparten un tamaño enormemente grande. Diversas culturas, leyendas y religiones hacen referencia a la existencia de estos seres. En este capítulo nos centraremos en los gigantes de la Patagonia. Los primeros documentos escritos sobre avistamientos de estos gigantes se remontan a la expedición de Magallanes en 1520, cuando se encontraron con ellos en lo que hoy es Argentina. Estos hombres eran tan altos que los marineros españoles apenas les llegaban a la cintura. Se describía que tenían un aspecto físico similar al de los nativos de la zona, pero con un tamaño mucho mayor y proporciones adecuadas. Además, se mencionaba que tenían voces agudas. Entre los pueblos nativos de la región se encuentran los tehuelches, así como los mapuches y los araucanos, estos últimos más al norte. Existe una crónica escrita por Antonio Pigafetta, uno de los pocos supervivientes de la expedición de la Vuelta al Mundo, que relata un encuentro con estos gigantes en la costa de la bahía de San Julián en el otoño austral de 1520. Según Pigafetta, un hombre de estatura gigantesca se les acercó en la playa, casi desnudo, cantando y danzando mientras se echaba arena sobre la cabeza. El comandante decidió enviar a uno de los marineros a tierra para hacer demostraciones similares como señal de amistad y paz. El gigante comprendió estas señales y fue llevado a una pequeña isla donde se encontraba el comandante y otros marineros, incluido Pigafetta. Al ver a los marineros, el gigante mostró admiración y levantó un dedo hacia el cielo, aparentemente creyendo que provenían del cielo. Este hombre era tan alto que su cabeza apenas les llegaba a la cintura. Tenía un rostro ancho y enrojecido, con ojos de color amarillo y 2 manchas en forma de corazón en las mejillas. Sus escasos cabellos parecían blanqueados con algún polvo. Vestía una capa de pils de un animal local llamado guanaco, que tiene características de mula, camelo, ciervo y caballo. Llevaba un arco corto y macizo en una mano y flechas cortas con plumas en un extremo y una punta de piedra en el otro. Pigafetta también documentó que el capitán de la expedición los llamó patagones, lo que dio origen al nombre de la región, la Patagonia. Aunque no se conocen las razones exactas de este nombre, se cree que podría estar relacionado con su altura y las huellas que dejaban. Algunas teorías sugieren que los tehuelches, un pueblo nativo de la región, tenían una estatura promedio de alrededor de 2 metros, lo que los hacía parecer gigantes en comparación con los europeos. Además, al caminar sobre la nieve y el frío suelo de la región, dejaban huellas enormes debido a su supuesta altura y al uso de calzado con varias capas de pils para protegerse del frío. Sin embargo, actualmente los tehuelches ya no habitan en la Patagonia chilena, sino en la zona argentina, y su altura puede haber variado debido a mezclas con otras tribus y europeos. Otras expediciones europeas sugieren que los tehuelches no superaban los 1,85 metros de altura, que ya era bastante alto en comparación con los europeos e indígenas americanos de esa época, pero no llegaban a los 2,5 o 3 metros de altura, como afirmaba Pigafetta. Después de la expedición de Magallanes y debido a las crónicas de Pigafetta, muchos mapas posteriores incluyeron la denominación de Tierra de Gigantes para esta región. Se cuenta que durante la expedición, lograron capturar a un ejemplar de estos gigantes y llevarlo a bordo del barco contra su voluntad. Se necesitaron varios hombres debido a su gran fuerza. La intención era llevarlo a Europa, pero durante el viaje, el gigante falleció debido a una enfermedad y su cadáver fue lanzado al mar, ya que comenzaba a descomponerse y representaba un peligro para la tripulación. Según los hombres de Magallanes,
Las mujeres de estos gigantes eran consideradas poco atractivas y sus maridos se ponían celosos si alguien las miraba. Después de esta expedición, se registraron más avistamientos documentados en años posteriores. En 1579, Francis Fletcher, capellán del barco de Sir Francis Drake, informó haber avistado hombres de gran estatura en la región de Patagonia, pero no proporcionó más detalles. En 1590, Anthony Nivet afirmó haber visto cadáveres de hombres que medían aproximadamente 3,7 metros de largo en la zona de Patagonia. En ese mismo año, William Adams, un inglés que viajaba en un barco holandés que rodeaba la isla de Tierra del Fuego, informó en sus documentos sobre un encuentro violento entre la tripulación y nativos anormalmente altos de la zona. En 1766, durante la expedición del navío HMS Dolpima capitaneado por el comodoro John Byron de regreso a Inglaterra, se dice que todos los tripulantes avistaron una tribu nativa en la Patagonia que medía casi 3 metros de altura. En 1773, durante otro viaje por la misma zona, los marineros de esa travesía informaron que los nativos patagones tenían una estatura de 2 metros. Aunque eran altos para la época, no se consideraban gigantes de más de 3 metros. Se cree que los nativos que encontró Byron eran, con alta probabilidad, los tehuelches, un grupo indígena autóctono de la región. En décadas posteriores, algunos escritores consideraron a los gigantes patagones como fábulas o exageraciones de las tribus tehuelches, que aunque tenían un tamaño grande, no llegaban a la categoría de gigantes. Charles Darwin escribió en su libro, Viaje de un naturalista alrededor del mundo, en el capítulo 11, lo siguiente: durante nuestra visita anterior, en enero, tuvimos un encuentro en el Cabo Gregory con los famosos gigantes patagones, quienes nos recibieron con gran cordialidad. Sus grandes abrigos de piel de guanaco y sus cabellos largos les dan una apariencia más alta de lo que realmente son. En promedio, tienen una altura de 6 pies, 1,85 metros, aunque algunos son más altos. Los más pequeños son pocos en número. Las mujeres también son muy altas. En resumen, esta es la raza más corpulenta que he visto en mi vida. En la expedición realizada en los años 1896 y 1897 por el explorador y médico Frederick Cook, afirmó haber avistado gigantes en la zona de la Patagonia. Según sus declaraciones, los hombres tenían una altura promedio de 1,8 metros, pero encontró hombres que medían 2 metros e incluso 2,3 metros. Durante la expedición, Cook estudió la tribu patagónica llamada Ona, y se publicaron fotografías de ellos en un periódico en 1899. En una de las fotos, se pueden apreciar 2 indios Ona de 2 metros de altura posando junto a uno de los compañeros de la expedición, cuya altura era de 1,75 metros. En una entrevista realizada en 1938, Frederick Cook afirmó que los hombres de la tribu Ona que visitó en 1897 tenían una estatura que oscilaba entre 1,8 y 2,3 metros. Describió que vestían con pieles de animales, tenían una fuerza similar a la de un toro y una resistencia comparable a la de los caballos. Vivían en simples tiendas construidas con ramas de árboles y siempre iban armados con largos arcos. Incluso hay fotografías que muestran mujeres de 2 metros de altura. La tribu Ona fue masacrada y desplazada por los colonos en el siglo XIX. Se presume que esta es la tribu a la que se refería Darwin en su descripción. Los primeros europeos que vieron estas tribus las describieron como salvajes, caníbales y muy intimidantes debido a su corpulencia. En la actualidad, quedan solamente algunas fotografías y los relatos de los europeos como evidencia de su existencia. Existen teorías que sostienen que los gigantes de la Patagonia eran miembros de estas tribus de gran altura y que los relatos sobre gigantes enormes son exageraciones de los nativos. Sin embargo, en las regiones cercanas a la Patagonia, los nativos también hablaban de gigantes caníbales, y en la zona de los Andes se mencionaban gigantes con cabezas rojas, posiblemente refiriéndose a personas pelirrojas. En cuanto al misterioso caso del cadáver momificado de un gigante patagónico con 2 cabezas, que mide 3,36 metros y que actualmente se puede visitar, se le conoce como Caddida Valley. Se encuentra en un pequeño museo en Baltimore, Estados Unidos, propiedad del coleccionista de rarezas Robert Herbert. Aunque hay varias historias sobre su origen, no existen documentos fiables de la época que puedan verificar su procedencia. Las historias varían, pero una de ellas narra que fue encontrado por marineros españoles alrededor de 1670, quienes lo capturaron vivo, pero murió durante su intento de fuga tras ser herido con una lanza. Después de su muerte, fue momificado y, de alguna manera, llegó a Gran Bretaña donde fue exhibido en ferias. Luego, en el siglo XIX, fue llevado a Estados Unidos.
Otra versión cuenta que Capdidavaliuei fue encontrado muerto en una playa de la Patagonia con una lanza clavada. También se menciona que su procedencia podría ser de Paraguay, donde los nativos momificaron su cadáver y lo adoraron como a un dios, hasta que un capitán británico lo robó y lo llevó a su país. En 1914, el cadáver momificado terminó en el muelle Bimbeek en Reino Unido, donde se exhibió durante 45 años antes de ser comprado por Robert Herbert en 1959. Actualmente, se puede visitar en la tienda Bob Sideshow, que es una tienda y pequeño museo donde también se exhiben otras rarezas y objetos misteriosos. Aunque algunos investigadores han examinado el cuerpo en el pasado, no se han encontrado costuras visibles en el cuerpo, lo que ha mantenido el misterio en torno a su autenticidad. Opinión del autor: en la actualidad, no creo que haya gigantes en la Patagonia. Sin embargo, en tiempos pasados, cuando llegaron los colonos europeos, sí existían. Hay numerosos relatos de avistamientos y encuentros con estos gigantes en expediciones documentadas. Eran pacíficos y a lo largo de los años extinguieron debido a la acción de los colonos que los masacraron, al igual que hicieron con la tribu Ona. Considero que los gigantes de más de 3 metros de altura existieron en la Patagonia hasta hace poco tiempo, y que las tribus Ona y Tehuelches tenían individuos de estatura alta debido a los cruces con algunos de estos gigantes. Sin embargo, también es posible que muchas de las teorías que los describen como gigantes sean exageraciones de las tribus nativas de la zona. Es probable que fueran altos, incluso de 2 metros, y que las narraciones sobre ellos hayan sido amplificadas con el tiempo. Si los gigantes existieron en la época de Magallanes, es probable que queden muy pocos individuos en la actualidad. Incluso en el caso del gigante de 2 cabezas, Cap Duan, si es auténtico y no una creación de un habilidoso taxidermista, podría ser el resultado de endogamia debido a la escasa población de gigantes. También es posible que se trate de un caso de siameses, algo que ocurre en personas y animales aunque sea poco común. En resumen, creo que en la Patagonia existieron gigantes de alrededor de 3 metros de altura durante la llegada de los colonos europeos. Sin embargo, en esa época ya estaban disminuyendo en número, y las tribus de Ona y Tehuelches tenían una estatura considerable debido a los cruces con estos gigantes.